Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buen provecho si está comiendo. Bienvenidos a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga, mi nombre es Carlos Maisonet, soy pastor de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña aquí mi amigo, hermano, también pastor Edgar Nazario de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en Orlando, Florida. ¿Cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Muy contento, Carlos. Creo que nuestros programas siempre tienen un peso para nuestra audiencia en la información que estamos compartiendo, y esta semana creo que el peso que tenemos va a ser muy importante, de mucha ayuda, ya que las personas no saben, pero próximamente voy a tratar de meter un tipo de aspecto de comunicación de la página web de madurandoencristo.org. Esta idea de este programa vino de alguien que escucha nuestro programa. ¿Oh, de verdad? Sí. Oh, qué bien. Y me había dicho, hermano Nazario, una pregunta que tenía, que tal vez sería buena para el programa, y es sobre la interpretación bíblica. Interesante. Es el tema de hoy que tenemos, hermano, que nos escucha. Y el oyente va a ser complacido porque va a escuchar su tema en el día de hoy. ¿Cómo interpretar la Biblia correctamente? La interpretación correcta de la Biblia es fundamental para nuestra vida cristiana. Como creyentes necesitamos entender la palabra de Dios de manera precisa para aplicarla efectivamente en nuestras vidas y para poder compartirla con otros. En este programa estaremos explorando 3 principios clave para interpretar la Biblia correctamente. Pero antes... Vamos a hablar de aquello importante que sería, queremos recordarle a nuestra audiencia, como siempre, que pueden tener más información de este programa en madurandoencristo.org. Así que para las personas que tienen más preguntas, las personas que tal vez por primera vez nos están escuchando, nos están acompañando, tal vez en la radio en vivo o tal vez por algún tipo de podcast, así sea, ¿verdad? Apple, Spotify, diferentes lugares donde pueden escucharnos, YouTube. Obviamente aún, ¿verdad?, que más personas pueden escuchar. Queremos invitarte que puedas pasar, ya que en madurandoencristo.org tenemos la colección completa de todo lo que sería el inventario de los programas. Cada programa, como el que estás escuchando en el día de hoy, viene acompañado con un artículo, así que puedes leerlo. Hay personas que tienen, ¿verdad?, la opción de leer, que tal vez están, como quien dice, en una reunión o estás visitando al doctor y tienen la oportunidad de poder leer el artículo, que te puede tomar 8 o 10 minutos. El programa regular usualmente son 25 o 26 minutos, así que te puedes ahorrar un poquito. Así que madurandoencristo.org. También puedes encontrar acceso a iglesias de sana doctrina en el centro de la Florida. Pero fíjate, Carlos, creo que si voy a añadir algún tipo de, no sé si como un chat o algo, para recibir correos de las personas que nos den sus sugerencias. Así que yo creo que eso sería de mucha bendición, ya que parte de nuestro deseo es poder informar a la comunidad latina sobre temas que sean de bendición, temas teológicos, temas familiares. Ya ustedes saben que nosotros hemos tocado temas aún con lo que tiene que ver con el aspecto del liderazgo pastoral, y queremos continuar de esa forma, porque pues como dice el eslogan nuestro, cuando usted va a madurandoencristo.org, usted va a notar que dice nutriendo el alma, creciendo en gracia. Amén. Pues continuamos con el tema de hoy y vamos a comenzar a hablar de estos 3 puntos claves que vamos a estar estudiando en el día de hoy para interpretar la Biblia correctamente. En primer lugar, entendiendo el contexto histórico y literario. En segundo lugar, estaremos viendo interpretando la Escritura con la Escritura. Y en tercer lugar, buscar la guía del Espíritu Santo. Edgar, para comenzar a desarrollar este tema, ¿cómo o por qué? Bueno, aquí quedaría mejor, ¿cómo podemos comenzar a interpretar la Biblia correctamente? Tremenda pregunta, Carlos. Esto siempre es un tema de mucha controversia. ¿Por qué? Porque las personas dicen, bueno, esta iglesia dice que tiene la verdad. Esta iglesia dice que tiene la verdad. Esta iglesia dice que tiene la verdad. Y yo he escuchado más, y todos abren la Biblia. Exactamente. Y tienen un verso para citar, claro, ¿verdad? Claro. Sus fuentes teológicas para poder soportar sus argumentos bíblicos. Nosotros lo que queremos hacer hoy, no vamos a contestar tal vez con un detalle exagerado y darle toda la información, todos los detalles, pero sí queremos darte, como quien dice, una guía, ¿verdad? Unos 40,000 pies de altura para que puedas ver exactamente a dónde estás en tu entendimiento teológico bíblico
y tal vez estas ideas te pueden ayudar a poder ubicarte de una forma más clara dentro de la palabra de Dios. Así que yo diría que cómo nosotros podemos interpretar la Biblia correctamente. Bueno, número uno, entendiendo el contexto histórico y literario. Esto es un punto muy importante y para tratar de ayudarnos quisiera siempre tomar la palabra de Dios porque 2 Timoteo 3:16, un texto muy conocido, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y para poder mejor hablar de este tema, de este punto de entendiendo el contexto histórico y literario, déjame darte un poquito de claridad a este verso porque este verso nos ayuda a entender esto. Pablo, vemos que escribiéndole a Timoteo, nos recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios, lo que significa que cada parte de ella tiene un propósito divino. Sin embargo, para entender completamente ese propósito debemos considerar el contexto en que fue escrita la palabra de Dios. Y esto incluye el contexto histórico. Y, por ejemplo, ¿cuándo y dónde se escribió? Esa es la pregunta cuando hablamos de histórico. ¿Cuándo y dónde se escribió? Ahora, el contexto cultural, que eso estaría hablando de las costumbres y creencias de la época. Y también tenemos el contexto literario. El contexto literario es el género y el estilo del texto. Por ejemplo, cuando leemos los Salmos, debemos recordar que son poesía y a menudo usan lenguaje figurativo. Por otro lado, cuando leemos los Evangelios, estamos tratando con narraciones históricas que requieren un enfoque diferente. Y entender, Carlos, fíjate, estos contextos nos ayudan a interpretar correctamente el significado que Dios quiso transmitir a través de los autores humanos. Entonces, por eso es que decimos que uno de los aspectos para interpretar la Biblia correctamente es entender el contexto de lo que está leyendo, el contexto histórico, el contexto cultural y el contexto literario. Y esto es muy importante porque si nosotros vemos lo que es el libro de Apocalipsis, que es un género apocalíptico, ¿verdad? De revelación, que tiene muchas imágenes. Usted no interpreta el libro de Apocalipsis como interpreta el libro de los Salmos. Usted no interpreta el libro de los Salmos como interpreta el libro de Cantar de los Cantares o tal vez una carta, ¿verdad? De Isaías. Hay diferentes formas de entender estos escritos y mientras nosotros más claros podemos verlos y entenderlos, mejor entonces nosotros podemos acercarnos a la palabra y poder interpretarla en su contexto para sacar un beneficio espiritual a nuestras vidas. Amén. Imaginemos, para ilustrar esto, que encuentras una carta antigua en el ático de tu abuela, de la casa de tu abuela, y esta carta menciona y cita una gran victoria. Y habla también de liberación. Si no supieras cuándo se escribió, podrías interpretar mal su significado, pero cuando descubres que la carta fue escrita en el 1945, justo después del fin de la Segunda Guerra Mundial, entenderías inmediatamente el contexto y el verdadero significado de esas palabras. De la misma manera, entender el contexto de un pasaje bíblico nos ayuda a capturar su verdadero significado. Como cristianos debemos comprometernos a estudiar no solo el texto bíblico, sino también su trasfondo. Esto puede implicar usar recursos como comentarios bíblicos, atlas históricos y estudios culturales. Al hacerlo, evitaremos interpretaciones superficiales o anacrónicas y podremos aplicar la palabra de Dios de manera más precisa a nuestras vidas y a nuestro contexto actual. Me gusta la ilustración que estás dando de leer una carta con ciertos términos que tienen un valor particular cuando se lee dentro de un tiempo específico en la historia. Y es lo mismo, Carlos, creo que es un buen ejemplo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios tenemos que considerar su contexto, como habíamos mencionado, el contexto histórico y el contexto literario. Amén. Edgar, y además de entender este contexto histórico, cultural y literario, ¿qué más debemos hacer para cuando nosotros estudiemos la palabra de Dios tengamos un entendimiento más claro de la Escritura? Bueno, nosotros tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, no solamente como habíamos visto, de poder entender que tiene un contexto histórico y literario, sino que también tenemos que interpretar la Escritura con la Escritura. Y esto es algo que tal vez para muchas personas nunca lo han escuchado, sino que lo que estamos diciendo es interpretar la Biblia con la Biblia. El mejor intérprete de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Ahora, si nosotros fuéramos a ver a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20 al 21, así dice la Escritura y ayúdanos mejor a entender este punto. Entendiendo primero esto, ¿ok?
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Interesante, porque este texto es uno que está lleno de información que nos ayuda a entender. Este pasaje particularmente, Carlos, nos enseña que la interpretación bíblica no debe basarse en opiniones personales aisladas, que es usualmente como la gente interpreta la Biblia. Correcto. Ese como su contexto, sus emociones son lo que manejan el texto del pasaje. Y ellos dicen, este texto significa esto para mí. El problema con eso es que así no es como interpretamos la Biblia. Ahora, volviendo al texto, vemos que hay opiniones personales aisladas, sino que en la comprensión de toda la Escritura fue inspirada por el mismo Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, nosotros entendemos que la Biblia es coherente consigo misma. Y una parte de ella puede ayudarnos a entender a otra. Y este principio se conoce como la analogía de la fe. Así que hago una conexión. Cuando decimos interpretar la Escritura con la Escritura, estamos hablando de la analogía de la fe. Otra forma es interpretar la Escritura con la Escritura. Y en la práctica, esto significa que cuando encontramos un pasaje difícil, debemos buscar otros pasajes que traen el mismo tema para obtener una comprensión más completa. También implica que no debemos basar doctrinas importantes en versículos aislados, sino en el testimonio conjunto de toda la Escritura. Dicho sea de paso, esta es la forma como las sectas subevangélicas sostienen sus herejías. Cuando tú vas a ver, eso es lo que ellos hacen. ¿Puedes dar algún ejemplo de cuando son textos, para que nuestros oyentes tengan una idea, cuando tomamos un texto aislado, cómo lo podemos malinterpretar? Sí, por ejemplo, te voy a dar uno que me vino a la mente de todas las conversaciones, gracias a Dios, que he tenido. La iglesia, lo que entendemos, ¿verdad?, como el movimiento de los testigos de Jehová, obviamente es una secta subevangélica, bueno, no es cristiana en su esencia y adopta textos que no son bíblicos y niegan lo que es el aspecto de la soberanía de la Escritura. Y una de las cosas que yo he visto en lo que es la nueva tradición mundial, esa es la Biblia que ellos crearon. Y ellos cuando tomaron y crearon esta Biblia, ellos lo que intentaron hacer, esta es la forma que ellos lo explican, sacaron todo el lenguaje viejo de la Reina Valera. Vosotros, ese aspecto, ¿verdad? Esos pronombres victoriano, ese estilo, ¿verdad? Claro. Y entonces ellos hicieron una versión que es más fácil de leer. El problema con eso es que cuando usted ve la Biblia de la nueva versión internacional de ellos, la nueva versión que ellos tienen, ellos antes usaban la Reina Valera también. Pero cuando tú comparas la Reina Valera, que tiene ese lenguaje victoriano, ¿verdad? Así, cambiaron esencias de textos que decían cosas que la Biblia de ellos no dice. Por ejemplo, en la Biblia de ellos, si usted va a Juan capítulo 1, y se habla obviamente que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo, bueno, eso es lo que dice tu Biblia, pero la Biblia de ellos dice, y el verbo era un Dios. Ahí tenemos un problema. Porque si el verbo, el Señor Jesucristo, era un Dios, ahí tenemos un problema porque estamos hablando de un aspecto de diferentes dioses. Aunque yo diría, no. Lo que pasa es que Dios no es trinitario. Entonces te enteras que yo no creo en la Trinidad. Entonces, por ahí es que comienza la cosa. Entonces, cuando llegas a ver, cuando nosotros estamos interpretando la Biblia, claro, yo estoy hablando a un nivel de lo que es el lenguaje original y toda persona no conoce el griego, pero entendemos que para yo poder probar que de verdad Cristo no es Dios, yo tengo que entonces usar otros versos de la Biblia para probar lo que es lo que estamos hablando ahora, que es la analogía de la fe. Pero cuando yo voy a Hebreos y muestro que el lenguaje que se usa para hablar de Jesucristo es el mismo lenguaje que se usa para hablar de Dios, el Padre, ahí tenemos entonces evidencia de que Cristo es Dios. Y eso es importante entenderlo cuando interpretamos la palabra de Dios. Pensemos en un rompecabezas gigante. Cada pieza por sí sola puede ser confusa o poco clara. Pero cuando empieza a conectar las piezas, la imagen completa comienza a tomar forma. De la misma manera, cada pasaje de la Biblia es como una pieza de un gran rompecabezas que al conectar diferentes pasajes que hablan sobre el mismo tema, obtendremos una imagen mucho más clara y completa de lo que Dios está tratando de comunicar. Como seguidores de Cristo y como creyentes, como estudiosos de la Escritura, debemos de desarrollar el hábito de leer la Biblia de manera integral, no solo enfocándose en nuestros versículos favoritos, en nuestras partes o porciones de la Escritura favoritas. Esto puede implicar también el uso de
concordancias, estudiar temas bíblicos de manera sistemática, leer libros enteros de la Biblia en lugar de versículos aislados. Al hacer esto, profundizaremos en nuestra comprensión de la palabra de Dios y evitaremos malentendidos que pueden surgir de una lectura fragmentada. Algo que puede ayudarnos a nosotros, que yo he visto que muchas personas han hecho, yo estoy tratando de incluirlo en mi estudio, es usar un devocional bíblico donde tú puedas leer la Biblia. Entonces después el devocional bíblico te lleva unas ideas, unos conceptos. Entonces es una forma de autodidacta, que tú puedes, esa palabra significa que te enseñas a ti mismo. Entonces, cuando tú comienzas, por ejemplo, a escuchar una serie de predicaciones o enseñanzas o clases, vas a ver de que tu entendimiento de la Biblia comienza a expandirse. Así que la meta es leer todo tipo de aspecto literario en la Biblia. No solamente te quedes en los Salmos, no solamente te quedes en los Proverbios, no solamente Eclesiastés, tienes que leer los libros ¿verdad? De historia, Levíticos. Muchachos, hay cosas difíciles ahí, pero hay que leerlas, bendito, hay que leerlas también, ¿verdad? Claro que sí. Que si fulano vino de sutano, que sutano vino de mengano, entonces la lista es larga. Hermano, entienda algo, a veces muchas de esas ocasiones parece que esto como que no tiene sentido. Y no tiene sentido porque usted no entiende el contexto teológico e histórico de por qué es importante todo lo que dice la palabra de Dios. Y por eso es que usted necesita estar en una iglesia bíblica de sana doctrina donde su pastor le pueda enseñar o ponerle una dirección para enseñarle la importancia de la palabra de Dios. Amén, muy cierto eso, Edgar. Edgar, además de entender el contexto histórico, cultural y literario y de interpretar la escritura con la escritura, ¿qué más debemos hacer para tener un entendimiento claro de la misma? Diría buscar la guía del Espíritu Santo. Y aquí yo creo que todos nosotros estaríamos de acuerdo. Y para ayudarnos a tener un poquito más de claridad, quería usar Juan capítulo 16, versículo 13, donde dice lo siguiente: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Así que cuando hablamos nosotros de ser guiado por el Espíritu Santo, lo que estamos diciendo en el día de hoy es que el Espíritu Santo nos guía a través de la palabra de Dios. Eso es lo que yo estoy diciendo. El Espíritu Santo a través de la palabra nos guía para tener claridad. Fíjate, Carlos, Jesús prometió que el Espíritu Santo guiaría a sus seguidores, a sus discípulos a toda verdad. Y esto no significa que el Espíritu Santo nos dará nuevas revelaciones que contradigan la Escritura. Y digo eso con mucho respeto a nuestros hermanos, ¿verdad? Que tal vez creen en este aspecto. Estamos hablando que lo más básico, lo más concreto, lo fundamental para la vida cristiana, Dios lo puso en la palabra de Dios. Y eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, no solamente ver este aspecto de que el Espíritu Santo nos está llevando a algo nuevo, extra escritural, sino que nos ayudará a entender y aplicar correctamente lo que ya está revelado en la Biblia. Y hermano, no entendemos que es el problema mayor. El problema mayor que nosotros tenemos como cuerpo de Cristo es de que no es que estamos recibiendo nuevas revelaciones, entendemos que la palabra de Dios ya está completa, sino el problema que usted y yo tenemos es de que nosotros no tenemos a veces la claridad para ni siquiera aplicar lo que tenemos al frente nuestro. Y ese es el gran reto. Entonces la interpretación bíblica no es solo un ejercicio académico, no es un proceso espiritual. Entendemos que es algo que Dios comienza a crear en nosotros en el tiempo. Es como, por ejemplo, si usted va a hacer ejercicio, usted tiene que comenzar con las pesas de 5 libras. Y comienza con la de 5. ¿No puedes comenzar con la de 45? No, muchachos, se te caen los brazos. Entonces tiene que comenzar poquito a poquito. Y mientras que el estudio diligente y las herramientas exegéticas son importantes, y lo son, también necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para comprender verdaderamente las profundidades espirituales de la palabra de Dios. Recuerda lo que estoy diciendo. Estas profundidades están regidas a la palabra de Dios. Nuestra meta es entender la palabra de Dios. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para tener claridad de la palabra de Dios. Si está fuera de la palabra de Dios, no es de Dios. Imaginemos que te dan un mapa detallado de una ciudad que nunca has visto y nunca has visitado. El mapa contiene toda la información necesaria, pero sin un guía que conozca la ciudad podrías perderte de una manera muy fácil. O también malinterpretar ciertas señales que el mapa te provea. El Espíritu Santo es como ese guía experto que no solo te muestra el mapa, en este caso la Biblia, sino que también te ayuda a navegarlo correctamente, señalando cosas que podrías haber pasado por alto y ayudándote a entender el significado más profundo de lo que ves. Como cristianos,
una aplicación general, debemos abordar el estudio bíblico no solo con nuestras mentes, sino también con nuestros corazones abiertos a la guía del Espíritu Santo. Esto implica, de manera práctica, orar antes de leer la Biblia, pidiéndole a Dios que nos ilumine. El entendimiento también significa estar dispuesto a ser desafiados y transformados por la palabra. No solo para buscar información, o como en muchos casos se ve, ganar un debate. Vamos a buscar en la Biblia, a ver qué me dice, porque el hermano me dijo esto y quiero ver cómo lo puedo rebatir. Yo quiero ganarle. Claro, sino con una verdadera comunión con Dios. Además, debemos estar abiertos a la corrección y la enseñanza de otros creyentes maduros, reconociendo que el Espíritu Santo también obra a través de la comunidad de la fe. Esto puede implicar participar en estudios bíblicos grupales, buscar el consejo de mentores espirituales, buscar, obviamente, como siempre recordamos, la guía pastoral y estar abierto a diferentes perspectivas dentro de la ortodoxia cristiana. Eso es muy importante y eso entonces nos lleva, como que dice, una conclusión. Y esto yo diría que es la conclusión. Interpretar la Biblia correctamente es una tarea que requiere diligencia, humildad y dependencia de Dios. Entonces, Carlos, cuando nosotros entendemos el contexto histórico y literario, interpretamos la Escritura con Escritura y buscamos la guía del Espíritu Santo, que es Dios, podemos acercarnos con una comprensión más profunda y precisa de la palabra de Dios. Entonces, como cristianos, en este aspecto latinoamericanos, hispanohablantes, tenemos el privilegio y la responsabilidad de aplicar estos principios a nuestro contexto único. Entonces, nuestra interpretación de la Biblia debe ser fiel al texto original, pero también relevante para nuestras realidades culturales y sociales. Y le voy a explicar lo que significa eso. Fíjate, que estos principios nos ayuden a crecer en nuestro conocimiento y amor por la palabra de Dios, y que este conocimiento se traduzca en vidas transformadas que reflejen el carácter de Cristo en nuestras vidas, comunidades y naciones. Hago este punto porque no estamos diciendo que el contexto define la palabra de Dios, sino que lo que entendemos de la palabra se aplica de una forma particular en nuestro contexto hispano, latinoamericano, americano. Todas culturas son diferentes, pero Dios es igual. Y hay ciertos aspectos que hay que considerar cuando ministramos en diferentes culturas. No vamos a negociar el llamado o los mandatos bíblicos, pero puede haber una forma particular, considerando esa cultura, de cómo alcanzarlos sin violar, sin desobedecer el llamado bíblico. Y creo que es muy importante. Bueno, una vez más queremos apuntar a nuestros amigos y hermanos, madurandoencristo.org, madurandoencristo.org. Entendemos que ha sido mucha bendición y lo es para muchas personas. Sí pedimos que nos puedas ayudar, ya que actualmente estamos por diferentes estaciones de radio en el centro de la Florida, también en Puerto Rico, y por un sinnúmero de diferentes ministerios por podcast, o sea que el mundo cibernético sigue expandiéndose y hay muchas oportunidades. Así que también queremos invitarte, si estás buscando una iglesia de sana doctrina. Interpreta bien la Escritura. Interprete bien la Escritura. Sí, es importante. Muchas gracias, Carlos, el recordatorio. Fíjate, hablando de Escritura, en tu iglesia, ¿qué están estudiando? ¿Qué están corriendo en este momento, los domingos? No sé si están haciendo un estudio bíblico. Sí, los estudios bíblicos que estamos dirigidos ahora, dado que nuestra iglesia es una iglesia confesional, estamos corriendo a través de toda la confesión de fe, la segunda confesión de fe de Londres, como se conoce la Confesión Bautista de 689, y estamos predicando versículo a versículo, sobre todo el Evangelio de Marcos. Estamos ya casi terminando, estamos por el capítulo 14. ¡Wow! El Evangelio de Marcos, tremendo, que es obviamente el más rápido. Claro. Es el más, como quien dice, sí, que él va a 80 millas por hora contando la historia. Tremendo. ¿A dónde más la gente puede buscar información de tu iglesia? Bueno, pueden ir a madurandoencristo.org, pero también tenemos un website de nuestra iglesia que es www.ihbram.org. Raham se escribe RAHAM.org. Y si no se acuerda de eso, simplemente vaya a madurandoencristo.org. Está nuestra información y estamos listos para servirle, animarle y trabajar con estos temas que son tan importantes de explicar, predicar la palabra del Señor y entender la Escritura, que es para lo cual hemos sido llamados a entender, para vivirla. Así que, hermano, gracias, Carlos. Queremos invitarte. Voy a hacer los trabajos para poder tal vez desconectar esa cajita de correo, sí, para que nos puedan contactar, ya que no solamente queremos contestar preguntas, sino que también queremos poder estar accesibles para los pastores, hermanos en Cristo, que podamos continuar proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él pueda regresar. Bueno, hasta la próxima, Carlos. Gracias por tu ayuda. Un placer siempre, mi hermano. Continuamos en nuestro próximo episodio de Madurando en Cristo, donde buscamos nutrir el alma, creciendo en gracia. Dios te bendiga.